Recordemos que la exposición de la palabra es el acto central del culto público de adoración. Como ya leímos, tenemos la base, el insumo del cual vamos a estar hablando esta mañana. Y el tema que hoy les propongo que analicemos es ocupaciones que iluminan las tinieblas. Ahí está ese es el título que quiero compartir esta mañana. Y ese título surge precisamente de la primera parte que leyó el hermano Elías en el versículo 12. Y es: ocupaos de vuestra ¿qué? Salvación. Entonces, hoy vamos a hablar de por lo menos 3 ocupaciones que el apóstol Pablo nos plantea en esta carta. Y he colocado el título de ocupaciones que iluminan, porque el tema central de este pasaje es la luz. La luz, Pablo la plantea como el asunto importante en el devenir de los hermanos que estaban en Filipos. Nosotros tal vez hoy, hermanos, no comprendemos la importancia de la luz. ¿Por qué? Porque para nosotros que vivimos en esta época, la luz pues es un accesorio que casi que nos es indiferente. Usted entra a un cuarto oscuro y ¿qué es lo primero que hace? Buscar dónde está ¿qué? El interruptor. Entonces, para nosotros la luz no nos dice nada, pero para los creyentes del siglo I, la luz era muy importante porque en el mundo antiguo la luz era un bien preciado, era muy, muy importante el tener luz, pero sobre todo era muy costoso tener luz. ¿Cómo tenía la gente del primer siglo la luz, por ejemplo? Con aceite. Y el aceite de oliva era muy costoso por el mismo proceso de prensado. Es decir, que tener luz era un privilegio muy, muy, muy de una élite muy escasa. El mantener la luz también. Hoy en día nosotros tenemos las redes eléctricas, pero en ese tiempo tener luz implicaba llevar algo que le pudiera conseguir fuego porque el fuego era el elemento que le proveía luz. Entonces en las noches prevalecían en muchos aspectos las tinieblas. Y eso nos lleva entonces a pensar acerca de la luz. ¿Qué es la luz? Porque ese es el tema que quiero que esta mañana trabajemos un poquito. Resulta que la luz es el elemento primigenio o el elemento esencial de todo cuanto existe. Los científicos por mucho tiempo nos hicieron creer que había habido una explosión de luz, que es lo que se llama el famoso Big Bang, ¿se acuerdan? Entonces, pues tenían razón, pero el problema era que ellos lo toman de manera autónoma, como si eso hubiera sido autónomo, que se hubiera dado la explosión de luz. Pero se les olvidó decir que todo necesariamente tiene que tener un creador, porque no hay nada que se ejecute por sí mismo. Entonces tiene que haber una causa ¿qué? Primaria, una causa primaria. Y en el caso de la creación, pues hay una causa que no es causada, y ese es Dios. Dios no tiene una causa, sino que es así. Entonces, yo no sé cuántos se acuerdan de sus clases de física. ¿Se acuerdan de sus clases de física? ¿El bachillerato? ¿Algo? ¿Más o menos? Empezamos por los más recientes, no, los más jóvenes. Sí, todo el mundo baja la cabeza, que no me vea el pastor Jairo aquí. Bueno, ¿se acuerdan cuando los maestros en las clases de física nos hablaban de las tinieblas? ¿Alguien se acuerda? Hermana Yul, nada, la veo, ¿no? ¿No se acuerda? ¿No? Religión tal vez, ¿no? Sí, muy bien. Eduard que es tan inteligente que es un... Sí. Nada, ¿se acuerdan? Muy bien. ¿Qué dice Xavier? Usted como ingeniero, sí lo... Nada, ¿no se acuerda? Bartica, ¿no se acuerda de las clases de... ¿no? La doctora Yurani, ¿tampoco se acuerda? ¿No? Oiga, ¿ustedes se asistieron al bachillerato a clases? Sí.
La profe Melissa, profe, ¿no se acuerda de la oscuridad? De las tinieblas, cuando lo hablaron a uno los profesores. Ahora, ¿por qué no nos acordamos de las tinieblas en las clases de física? Porque las tinieblas no existen. Por eso no les dieron esa clase. Pero ¿de qué sí nos hablaron en las clases de física? De la luz sí la estudiamos. Sabemos de la luz, sabemos que su composición, sabemos que son ondas electromagnéticas, sabemos todo, y sabemos que todo el universo tiene una composición primaria ¿de qué? De luz. Y así usted no se llame luz, usted es parte de la luz. Todos somos compuestos. El instrumento básico de la física, por ejemplo, indica que todo lo que existe es basado en átomos. Y los átomos son una condensación ¿de qué? De luz. De luz. Entonces es muy interesante entender que la luz surge como la primera creación de Dios. Cuando usted lee Génesis 1:3, después de hacer el relato poético que está en Génesis 1:1 y Génesis 1:2, lo primero que usted dice, el primer día, Dios crea ¿qué? La luz. Y la luz es lo que articula absolutamente todo. Es decir, nada existe sin que haya luz. Los planetas son luz, las galaxias son luz, usted y yo somos luz, las sillas donde usted está sentado son luz, son diferentes formas de luz, pero todo cuanto existe es ¿qué? Es luz. Por eso este tema es tan importante, porque nosotros tenemos que entender que hoy en día nosotros decimos que vivimos en un mundo de tinieblas y que todo es tenebroso. ¿Pero por qué será tenebroso? Porque hay ausencia ¿de qué? De luz. Por eso Pablo, de una manera magistral, después de haber dado a Cristo como el modelo, que fue la exposición que hizo mi hermano Elías el domingo pasado, entonces ahora tomando el modelo de Cristo, note que la primera palabra que aparece en el versículo 12, ¿cuál es? ¿Cuál es ese conector que aparece ahí escrito? Por tanto, es decir, con base en lo que Cristo hizo como la luz del mundo, por tanto, entonces Pablo va a hacer una exposición de qué deberíamos hacer los que creemos en Cristo, basado en el modelo ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que quiero que miremos, la primera ocupación que ilumina un mundo signado por las tinieblas, y Pablo lo expresa de esa manera, es que debemos ocuparnos de nuestra salvación en Cristo. La primera tarea suya y mía, si los que están tomando nota, es que debemos ocuparnos de nuestra salvación en Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, eso implica una relación filial con la iglesia de Filipos. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo sabía que la iglesia de Filipos tenía un buen deseo de obedecer, de obedecer a la palabra, de ser obedientes en lo que Pablo les había enseñado. Y Pablo le dice: ustedes han obedecido en mi presencia, cuando yo he estado con ustedes, ustedes han caminado, pero ahora se requiere que en mi ausencia, cuando estoy preso en la cárcel mamertina, cuando estoy preso en Roma, ustedes también sigan obedeciendo de la misma manera como le hacían cuando yo estaba con ustedes. Y entonces Pablo los exhorta a que lo hagan ahora mucho más en la ausencia, ocupándose en la salvación con temor, dice, y temblor. Entonces, ¿cómo debemos ocuparnos en nuestra salvación en Cristo? Esa es la primera tarea, ocuparnos con temor y temblor. Ahora, la exhortación es hacerlo en todo tiempo, en ausencia o en presencia. Y la razón de eso es que para nosotros los hijos de Dios, para los creyentes, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios en cualquier circunstancia, ya sea pública o sea privada. Para nosotros no existen escenarios diferentes. No somos cristianos solamente en el templo, sino debemos ser portadores de la gloria de Dios en todo instante y en cualquier circunstancia. Esa es una parte que debemos trabajar muchísimo, porque una de las cosas por las cuales hay tanto avance de las tinieblas en nuestra sociedad es precisamente porque no tenemos tiempos para ser creyentes. Y eso es una dificultad que trae una doble moral en la iglesia.
que trae una doble moral para nosotros, que nos comportamos de ciertas maneras frente a ciertas personas, pero no cuando estamos frente a otras. Y eso tiene que ver con el hecho de qué tanto nosotros somos conscientes de que estamos en una posición diaria que se llama coram Deo. Coram Deo. Ese término coram Deo, que es un término latino, implica una situación de que siempre estamos expuestos ante la presencia de Dios. Y eso es algo que casi nunca estamos conscientes de eso. Entonces, cuando yo estoy discutiendo con mi esposa, yo estoy en una posición coram Deo. ¿Quién está escuchando mi discusión con mi esposa? Dios. Cuando estoy solo, cuando no hay nadie en casa y entonces prendo la televisión, ¿qué tipo de programas veo o qué tipo de películas veo cuando nadie me está viendo? Estoy coram Deo. Cuando me voy al último rincón y hago cosas porque digo, aquí no hay nadie de la iglesia, aquí nadie me conoce, ¿estoy qué? Coram Deo. Porque muchas veces sucede eso, que muchas veces, como siempre, el pecado nos lleva a ocultarnos ¿en dónde? ¿En las qué? En las tinieblas. Cuando vamos a hacer algo perverso, algo malicioso, casi siempre la tendencia natural es la misma de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva se vieron descubiertos que habían desobedecido al Señor, se ocultaron. Y ese síndrome del ocultamiento permanece hasta el día de hoy. Por eso es que los lugares más terribles, digamos, la mayor cantidad de asesinatos, de homicidios, de cosas, siempre son ¿en qué? En medio de las tinieblas, en lo oculto. Mis hermanos, nosotros debemos ocuparnos entonces entendiendo que esta palabra ocultarse es una palabra muy interesante, es un verbo que lo vamos a utilizar a través de todo el sermón, es el verbo katerkosimai y katerkosimai y significa trabajar desde abajo, trabajar completamente. Y este verbo nos va a llevar a una palabra interesante. Kata significa abajo, en somai significa energía, tiene que ver con hacerlo desde abajo, con dedicación. Entonces lo que Pablo dice es que nosotros debemos dedicarnos desde abajo, desde el fundamento y trabajar completamente en nuestra salvación. La palabra salvación es la misma, es la palabra sotería, que implica ser liberado o rescatado de algo. Pero aquí hay algo importante que tengo que aclarar porque muchos pastores enseñan terriblemente mal este pasaje, sobre todo los hermanos de las iglesias arminianas, que enseñan que el hombre es responsable de su salvación. No, hermanos. Aquí lo que Pablo está diciendo por el Espíritu Santo es ocuparnos. La salvación tiene dos grandes etapas, para explicarlo. Hay una primera etapa, que es la etapa de la salvación como tal, de pasar de muerte a vida, de pasar del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Ese acto, ese primer paso de la regeneración, del llamamiento, de la fe, ese es un acto monérgico, es decir, es un acto que solamente lo hace Dios por su propio poder y el hombre simplemente recibe los beneficios de ese acto de Dios. Amén. Ese es el primer paso. Pero hay un segundo paso que es el resultado, una segunda etapa, entonces en el cual nosotros somos llamados a trabajar conjuntamente con la ayuda de Dios en ese proceso para que esa salvación permanezca. Vamos a ir a la Biblia, Romanos 3:22, para entender lo que Pablo quiere decir acá. Romanos capítulo 3, el versículo 22. Voy a leer desde el 21 para poder entender. Romanos 3, 21 en adelante. Pablo, después de hablar que por la ley fue el conocimiento del pecado, dice, pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, note que el primer aspecto de la salvación.
por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. ¿Y cómo estábamos? Destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, note, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En cuanto al acto redentor, el acto de liberación del pecado, el hombre no tiene absolutamente nada que hacer. Es un acto donde somos totalmente pasivos y recibimos los beneficios de ese acto maravilloso de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, mis hermanos, esta parte de Pablo, que Pablo está haciendo de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no está hablando de nuestra regeneración, ni está hablando de la justificación, que son una obra monérgica. El llamado aquí, hermano, es a valorar este acto inicial de gracia que Dios hizo, ¿cierto? Trabajando con temor, y la palabra temor es la palabra griega phobos, de ahí viene la palabra fobia. Phobos significa un miedo intenso. Entonces, lo que Pablo dice, una vez que han conocido la gracia de Dios, ustedes tienen que trabajar con temor y temblor. ¿En qué? En mantenerse claros en el nuevo camino que han iniciado, a valorar ese acto inicial de gracia, ¿cierto? Que muchas veces nosotros despreciamos. Ahí me preocupa, y bueno, voy a hablar de mí para no meterme en problemas con otros, que yo nací en una condición religiosa donde me decían que yo era salvo y me dijeron, no, usted nunca va a perder la salvación, ahí va, tranquilo que usted salvo, siempre salvo. Es más, hermano, usted va a tener tendencias ahí y no tenga temor de eso, porque usted es un creyente carnal todavía. Y hermano, esa vacuna afectó mi visión de la santidad de Dios. La afectó terriblemente. Porque yo no veía a un Dios santo, veía a un Dios que me había hecho un favor a mí y que finalmente pues Dios necesitaba de mí más que yo de él. Porque ese es el problema del evangelio antropocéntrico, de la tercera ola y de todos estos movimientos pentecostales y carismáticos que nos hacen creer que es que Dios necesita de mí. Que Dios prácticamente me hizo un favor, pero ese favor yo no tengo nada que ver con eso. Hermanos, cuando Pablo está asegurándole a la iglesia de Filipos la importancia de trabajar con temor y temblor en su salvación, lo que le está diciendo es, hay un acto inicial de gracia que ustedes deben valorar, como ustedes valoran su pasaporte romano, deben valorar mucho más el acto que el Señor ha hecho por ustedes. Mis hermanos, es que cuando hablamos de la salvación en Cristo, no estamos hablando de un hecho histórico cualquiera. Estamos hablando, como lo veíamos hace 8 días, el hecho de que el Dios majestuoso que creó absolutamente todo, los cielos, el Dios que tiene el poder sobre todo el universo, se humilló de tal manera a hacerse un hombre como nosotros, 100%, sufriendo todas las debilidades humanas que tenemos, pasando todas las situaciones angustiosas que usted y yo manejamos en el día a día, pero sin pecado. Y ese hombre, que es Dios y que nunca dejó de ser Dios, ese Dios hecho hombre fue a la cruz y nos miró a cada uno de nosotros y soportó la justa ira de Dios, porque nadie más podía soportarla sino el mismo Dios. Y lo hizo para ganar una posición. Sufrió lo indecible. Sufrió incluso el desprecio del mismo Padre para colocarnos en una posición hermosa de ser llamados hijos e hijas de Dios.
Mi hermano, pero en el espectro evangélico en el cual vivimos, ese espectro posmoderno en el cual nos toca vivir, nosotros tenemos subestimada y subvalorada la salvación, pero solo el acto de amor que Dios hizo a nuestro favor. Por eso hoy el deseo de esta enseñanza es que usted salga con una visión de entender qué fue lo que pasó en esa cruz. ¿Qué fue lo que pasó ahí en la cruz y qué fue el acto cósmico, eterno que se realizó en la cruz del Calvario? No fue simplemente un espectáculo para los judíos y los romanos. Fue el hecho de que usted y yo estábamos muertos, pero ahora vivimos por la gracia de Dios. Mis hermanos, el cuidar esto significa que trabajemos, eso significa el ocuparse, con temor, entendiendo, hermanos, que quien hizo esa obra fue Dios, un Dios al cual no podemos concebir, hermanos, un Dios que no es el Dios que nos ha pintado el carismatismo del Dios bonachón, que le podemos decir, ¿qué hubo, Dios? ¿Cómo estás? Mira, necesito tal cosa. No, ese es un Dios de caricatura que no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se parece al de Éxodo 20:18. Miremoslo. Miremos la verdad de Dios, la verdadera esencia de Dios la encontramos aquí en Éxodo 20:18. Dios está dando los mandamientos de su ley. Y mientras que Dios hablaba y Dios daba sus mandamientos, escuche bien, un monte de granito, que actualmente está en Arabia, que se ve todavía las quemaduras de ese monte, el Jebel Musa, que es el monte Sinaí, que está en Arabia. Allí el pueblo estaba escuchando y veía como una montaña, una masa de granito, porque esa es la montaña del Jebel Musa, es una montaña de granito que era totalmente inerte, sin vida, se movía cuando Dios hablaba. Una experiencia similar tuvo Isaías en el templo cuando estaba orando, cuando dice que los sitiales del templo se movían. Y es que, hermano, frente a la presencia de Dios, nadie puede permanecer impasible. Por eso es que nuestros cultos se han vuelto una rutina más, porque nosotros creemos que el Dios que venimos a adorar no tiene poder. Pero hermanos, el Dios que vieron los israelitas es el mismo Dios que está hoy en día aquí en medio nuestro. Y dice la Escritura en el versículo 18 que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de trompetas o de bocinas y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de pie. Pablo entonces trae esa imagen para que la iglesia de Filipos entendiera que no necesitamos ver un monte humeando, porque hoy tenemos algo mucho más poderoso que un monte humeando. Tenemos al mismo Hijo de Dios en el cual por su gracia hemos creído. Pero le pregunto, ¿qué tanto respeto, qué tanto temor tenemos de Dios? Esa obra continua a la cual Pablo hace referencia aquí es la santificación. Nosotros no tenemos que cuidar la salvación porque esa es una obra monérgica, pero sí tenemos que cuidar la obra de santificación. Y esa obra de santificación tiene que ver con lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermanos. Acompáñenme por favor al Salmo 2, un salmo mesiánico, un salmo que habla del señorío de Cristo. Y quiero que examinemos ahí, por favor, el versículo 11 y 12. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, es un salmo que habla de la grandeza del Hijo de Dios. Y miren lo que dice de cómo nosotros debemos
servir a Dios. Dice el versículo 11, servid a Jehová ¿cómo? Con temor. Algunos teólogos y algunos pastores de la ola moderna, de la tercera ola, dicen, no, el temor es como un respeto, como cuando tú saludas al papá. No, hermanos. La palabra temor, que es el verbo yaré en el hebreo, implica realmente aterrorizarse. Escúcheme bien esto, aterrorizarse con Dios. Por eso en el griego está la palabra phobos, de ahí vienen las fobias, los miedos intensos. Y también Pablo agrega que hay que cuidar nuestra salvación no solamente con temor, sino con temblor. La palabra es volverse trémulo. La palabra en griego es tromos, de ahí viene trémulo, y significa terror también. Tromos es terror. Entonces lo que Pablo dice es, si usted ha entendido la salvación, lo que hizo Cristo en su vida, usted tiene que cuidar su proceso de lo que Dios ha hecho con terror, de pecar contra un Dios santo. Y ahí está el gran dilema de por qué no somos luz y por qué las tinieblas han avanzado tanto en nuestro medio. Y es porque nosotros, cada día con nuestros actos cotidianos, estamos irrespetando la santidad de Dios. Es un asunto importante, hermanos. Es un asunto supremamente clave entender en quién hemos creído. Porque, mis hermanos, usted no creyó en Buda. Usted puede ser budista y al final del tiempo no va a pasar nada porque va a estar igual que Buda. Usted no creyó en Siddhartha Gautama, no creyó en ninguno de estos grandes personajes, usted creyó en el Hijo de Dios. Pero eso, hermanos, es una bendición, pero también es un desafío mayúsculo, porque tiene un precedente y es que usted tiene que responder a un Dios verdadero. Si eso fuera simplemente como Buda, dijo, listo. Si usted fuera musulmán, cree en Alá y cree en su profeta Mahoma, pero Mahoma no va a poder justificarlo. Pero quiero que lea con atención, hermano, estas palabras que están en Mateo 10:28, por favor. Acompáñenme ahí. Y vamos a leerlas despacio para entender la connotación que esto tiene. Entonces, los cristianos modernos y posmodernos nos han estado bombardeando con la idea de que yo me puedo acercar a Dios porque Dios es amor, porque Dios es chévere, porque Dios me entiende, porque Dios es tan grande que yo puedo cometer todos los errores del mundo y sin embargo el amor de Dios permanece impasible. Hermanos, esas son teorías humanistas que han hecho carrera en nuestra vida de fe. El mismo Señor Jesús dice lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis, y lo dice el mismo Señor Jesús, y no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo. No tenga temor de las amistades o que lo están persiguiendo, no tenga temor de nada de eso, no le tema a la guerrilla ni al paramilitar, no le tema a eso. Mas el alma no pueden, ¿qué? Matar. El hombre, por más poderoso que sea, no podrá matar el alma. Pero mire lo que dice el Señor. Temed más bien, ¿a quién? Aquel que puede destruir, ¿qué? El alma y el cuerpo, ¿en dónde? ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. El mismo juez de toda carne que leíamos esta mañana en Jeremías. Porque Él sí tiene el poder como Dios de enviarnos a donde su justicia lo requiere. Entonces no nos engañemos, hermanos, bajo una apariencia de que soy evangélico,
de que voy cada domingo a la Misión Bautista Reformada y ya con eso estoy bien. No, hermanos, yo no puedo engañarlos de esa manera. No, hermanos, por favor. Yo viví muchos años engañado por un sistema religioso que me decía que yo podía vivir de esa manera, cargando mis pecados y escondiéndolos y camuflándolos y maquillándolos, porque era un creyente carnal. Pero eso no está en la Biblia. La posición de un creyente carnal es antibíblica. No existe. No nos engañemos, hermanos. El pecado no es una debilidad. Ahí me decía, no, hermano, es que tú tienes una debilidad. No, no me engañen. Usted no tiene una debilidad. Al pecado hay que llamarlo como es. Porque ese es el problema, que las iglesias queremos tratar el pecado con aspirinas. Un tumor no se trata con aspirinas, hermano. Un tumor se trata con bisturí, y ese bisturí se llama la palabra de Dios. Entonces, lo que Pablo trata de enseñarle a los filipenses y a nosotros también es que esa obra continua de santificación es lo que nos lleva a mirar un segundo aspecto en la estructura del sermón de Pablo. Y es que debemos ocuparnos de nuestra salvación, de nuestra santificación con la gracia de Dios. Mis hermanos, sería imposible para usted y para mí caminar en este mundo en santidad sin la ayuda de Dios. Nadie lo puede hacer. Hay hermanos que proclaman eso. No, hermano, yo camino en santidad, no camino, levito, ¿sí? Porque muestran una apariencia religiosa externa y uno ve sistemas religiosos donde las hermanas tienen la falda larga, ¿cierto? El pelo largo, ¿cierto? La lengua larga, todo lo tienen largo, ¿cierto? Y piensan que viven en santidad, pero no es así. La santidad no tiene que ver con las formas externas. Por eso usted y yo necesitamos cada día poder caminar en santidad con la ayuda de Dios. Entonces Dios no nos ha dejado solos en esta situación, sino que cada uno de nosotros hemos recibido poder espiritual para poder obedecer. Lo que obedecemos no es porque seamos buenas personas, ni porque seamos mejores que otros, no, obedecemos porque la gracia de Dios se está manifestando de esa manera. Es Dios quien produce, y mire lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Esa palabra produce es un verbo que es el verbo energeo, de ahí viene la palabra energía, obrar, operar. Y dice que Él es el que produce o opera. ¿Qué cosa? El querer. La palabra querer es la palabra zelo, que significa preferir o inclinar el obedecerlo. Entonces, cuando obedecemos a Dios, no es producto de que yo quiero obedecerlo, no, hermanos. Eso es un golpe al ego nuestro. Cuando yo obedezco a Dios, es porque Dios ha colocado ese querer en mi vida. Es Dios el que me lleva a obedecer. Cuando Dios me aparta de una tentación, no es porque yo sea valiente y yo en sí, no. Es la misericordia de Dios que me aparta de caer. Cuando yo hago las cosas bien en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, es Dios. No es que yo sea un buen papá o una buena mamá. No, es Dios el que me lleva a obedecer esto. Sería imposible poder caminar este trecho que llevamos de nuestra vida terrenal sin la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Dios es el que produce energeo, nos da la vitalidad para querer, para inclinar nuestro corazón, pero también el hacer, que es la misma palabra, ¿sí? Aunque somos nosotros proclives no a obedecer, sino a ¿qué? A desobedecer.
Por eso, mis hermanos, necesitamos ocuparnos en poder aprender cada vez más de la gracia de Dios. ¿Y cómo aprendemos de la gracia de Dios? Pues dejándonos abandonar en la gracia de Dios. Mire, nosotros muchas veces en la vida cotidiana tomamos decisiones autónomas y no gastamos un minuto para decir, Señor, voy a hacer esto. ¿Será tu voluntad? Hacemos negocios sin la voluntad de Dios, tomamos decisiones financieras sin la voluntad de Dios, tomamos decisiones filosóficas, políticas, sociales, sin consultar a Dios. Pero sin embargo nos llamamos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se siente uno como padre cuando los hijos no le consultan algo? ¿Cómo se siente uno? ¿Mal? Y más cuando la cosa sale peor. Y papá, imagínese que, pero hombre, ¿usted por qué no me comentó? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué? Así somos diariamente con Dios. Cuando estamos con el haga al cuello, ay Dios, por favor, Dios mío. Señor, te prometo que no vuelvo a gastar más de lo que yo gano. Señor, que no me vayan a hacer esto, lo otro. No. Necesitamos tener en cuenta, hermano, que aún en los aspectos más, el Hijo de Dios no tiene aspectos que no son tocantes a Dios. Y con eso quiero dejar claridad en esto. Mis hermanos, acostumbrémonos a esto, a tener a Dios presente en todas las cosas, en las decisiones pequeñas. No lo lleve al extremo, ¿sí? Porque hay hermanas que llevan al extremo, Señor, ¿qué hago hoy? ¿Pollo o carne? No se trata de eso tampoco, ¿sí? Pero es en las decisiones que afectan nuestra vida espiritual. Por ejemplo, los chicos entonces no toman decisiones con quién se van a casar. Vamos a hacer un buen ejercicio ahora, el hermano Elías les dirá, vamos a hacer una buena programación de temas de familia. Vamos a tener un buen mes de familia aquí para hablar de todos los temas. Pero uno de joven no toma el privilegio de decir, voy a casarme con esta, o voy a casarme con ese chico. Entonces los muchachos dicen, y Señor, que el primero que llegue por esa puerta, ese sea mi esposo. Ya dice, uy, no, Señor, no, reprendo todo caso. Y así no funciona. La oración tiene que ser algo habitual para tomar decisiones reales, porque las decisiones que se toman sin oración, a la larga van a traer problemas para nosotros. Fracasos, muy bien. Entonces necesitamos inclinar nuestros corazones a eso, hermano. Por eso Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, nosotros sabemos que seguimos pecando cada día. Entonces la santificación es una experiencia práctica en nuestra vida, porque la santificación tiene que ver con cada día conformarnos al carácter de Dios. Lo hemos dicho muchas veces aquí, y es que el hecho de la vida cristiana tiene un solo objetivo, y es que cada día nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo. Esa es la tarea fundamental. Entonces, cada día debemos preguntarnos, este domingo, oiga, ¿me estoy pareciendo más a Cristo? Como mujer me estoy pareciendo más al carácter de Cristo. Como hombre estoy siendo modelo de Cristo para mi familia, para mis hijos. Y eso es una pregunta que es valiosísima a entender eso. Entonces nosotros seguimos pecando y la santificación se vuelve una experiencia práctica en nuestra vida de separación a Dios. Entonces la santificación es una santificación progresiva y experimental también. La santidad no es un concepto. La santidad tiene que ver con la propia vida. Miremos ahí mismo en la carta de Filipenses, ¿se acuerdan el versículo 6 del capítulo 1? Creo que lo aprendimos, ¿cierto? ¿Todos? ¿Listo? ¿Alguien lo quiere decir? Estando persuadido de qué cosa? Del que comenzó. ¿Qué hará? La perfeccionará. Ahí está la santificación. Es vida práctica, hermanos. Y noten que el Señor dice también en 1 Tesalonicenses 4:13
que la voluntad de Dios, la voluntad específica de Dios es nuestra ¿qué? Nuestra santificación. Y miremos lo que dice Pedro. Pedro en el capítulo 1, el versículo 15. Voy a leerlo a favor de ustedes para que lo tengamos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Note, en toda, no dice en una parte, en toda vuestra manera de vivir. Entonces, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, no en el aspecto regenerativo de la regeneración, sino en la vida práctica, en la santificación. Eso sí nos corresponde a nosotros. Entonces, yo no puedo entender cómo personas que llevan 15, 20 años en el Evangelio tienen los mismos vicios, los mismos pecados de hace 20 años. No es porque Dios no quiera orar, es porque esa persona tal vez no ha entendido y no ha nacido de nuevo tal vez. Y tenemos que examinarnos en eso. Porque si yo soy una persona que me fastidia el culto, que me fastidia la iglesia, que me fastidian los hermanos, que me fastidia la música cristiana, que me fastidia escuchar mensajes, que quiero más bien estar en otra cosa, entonces, hermano querido, amigo que está aquí, usted no es creyente. Usted no es creyente. Usted le gusta la religión evangélica, pero no más. Si usted no anhela eso, si usted en medio de una conversación de amigos, usted es el que echa los chistes más verdes, entonces déjeme decirle que usted tiene una bonita religión evangélica, usted tal vez es un bautista reformado, pero usted no es un hijo de Dios. Que al cielo solamente entran hijos e hijas de Dios, no bautistas reformados, no de la alianza, no de la iglesia La Cruz Partida, no, entran hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, debemos ocuparnos, además de nuestra salvación en Cristo, de nuestra vida de fe en Cristo. Vamos a examinar los versículos 14 y 15 ahora, hermanos. Dice entonces que además de que Dios pone el querer como el hacer, dice, haced todo sin qué, sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Y nos va a decir el para qué. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Ahí está el corazón de la predicación. Entonces, mis hermanos, debemos ocuparnos de nuestra vida de fe en Cristo, de nuestro testimonio personal. Y debemos ocuparnos con base en el ejemplo de la vida de Cristo. Por eso Pablo comienza diciendo, por tanto, por lo que Cristo modeló, por lo que Cristo hizo con su ejemplo de vida. El Señor Jesús, durante su ministerio terrenal, fue muchas veces abusado por los dirigentes, fue calumniado por los dirigentes, fue calumniado y despreciado aún por su propia familia terrenal. Pero noten que Jesús nunca buscó venganza y tenía todo el derecho para hacerlo y tenía el poder para hacerlo. Pero Jesús nunca usó la murmuración, nunca usó la contienda para destruir a otro. Y aquí entonces viene un asunto importante en el cual hemos caído los creyentes, y es que nos estamos acostumbrando mucho a una tendencia mundial, y es la murmuración. La murmuración es un problema de Colombia. En todas las culturas del mundo se da la murmuración. La palabra murmuración tiene un sonido como de, así como suena en el griego, es como lo que uno hace. Generalmente cuando uno murmura, lo hace en voz alta o en voz bajita. Bajita, ¿sí? Entonces la otra persona ¿qué? ¿Sí? Porque lo hizo en voz bajita, ¿sí? El término es gongismos en griego, gongismos como sí, así más o menos, gongismos, que significa manifestar enojo
o desagrado de forma baja. El pueblo de Israel, durante su periodo, su periplo de 40 años en el desierto, fue un pueblo murmurador, fue un pueblo rezongón. De ahí viene la palabra, de este término gonguismos, viene el rezongar. La palabra surge de esa etimología. Y entonces, Pablo dice que una de las características de ser luz en el mundo es no murmurar. Hermanos queridos, si hay algo que destruye la sociedad, es la murmuración, porque la murmuración tiene aparejado el chisme, tiene aparejado el hablar de cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Y eso genera también el segundo aspecto que Pablo toma aquí, y son las contiendas. La palabra contienda es dialogismos, de ahí viene diálogo, pero en el primer siglo tenía la situación, el énfasis que Pablo habla de esta palabra dialogismos es conversaciones maliciosas. Mis hermanos, a mí me preocupa cómo hablamos nosotros del prójimo. ¿Sabe que la mayoría de nosotros somos diabólicos al hablar del prójimo? Y somos diabólicos incluso en el pensamiento frente a otras personas. Y uno se da cuenta, por ejemplo, en las redes, cómo, por ejemplo, por un lado hay pastores que dicen y predican a Romanos 13 y lo exhortan desde el púlpito a someternos a toda autoridad, pero ponen estados denigrando al presidente de la República. Y la pregunta es, cuando yo denigro contra el presidente, así no esté de acuerdo ni lo quiera, ni esté de acuerdo con sus políticas o ideología, esa persona fue puesta ¿por quién? Entonces, ¿contra quién realmente yo estoy murmurando? Contra Dios. Y es lo peligroso, nosotros no vemos la connotación de eso. A mí no me gusta el presidente, listo, no le guste, pero no murmure, porque ese presidente fue puesto ¿por quién? Por Dios. Y mire que nosotros somos muy livianos, demasiado livianos en toda esta situación. Entonces hablamos del vecino, hablamos del alcalde, hablamos de allí, hablamos del pastor, hablamos del otro hermano. No, hermanos, eso es diabólico. Por eso la palabra contiendas son discusiones o debates que maliciosos. Maliciosos. Entonces, uno tiene que entender, hermanos, que esa maldad, cuando hablamos así, no estamos siendo ¿qué? Luz. Sino estamos siendo ¿qué? Tinieblas. Estamos ayudando a ¿qué? Aumentar las tinieblas que rodean. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el banco o estoy en alguna parte, ¿cómo debo hablar? Diferente. Pero si el señor que está ahí pensionado habla más del gobierno, yo digo, oiga, sí, porque entonces me empiezo ya y yo le argumento más, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Siendo luz o siendo tinieblas? Tinieblas. Mis hermanos, nosotros necesitamos cambiar la estructura mental de la sociedad. Por eso el Señor Jesús nos dice a nosotros que nosotros somos luz, somos sal. Pero eso es un asunto práctico. Eso tiene que ser un asunto práctico, hermano, porque nosotros podemos disentir. El disenso es una parte normal de un grupo. Incluso nosotros, cuando seamos ya una iglesia formal, nosotros vamos a tener reuniones de iglesia y va a haber disensos, va a haber disensiones entre nosotros. Uno va a querer una cosa, el otro va a querer otra, el otro, pero generalmente la iglesia siempre actúa por consensos. Y en el consenso uno tiene que dejar al lado su posición personal para buscar la bendición para el cuerpo. Eso es un bien superior, un sumum bonum que llaman, el bien superior. Entonces, siempre nosotros debemos buscar la unidad y el beneficio de la iglesia sobre los intereses ¿qué? Particulares. Entonces, el día de mañana que la iglesia no da sino tinto. Pero qué iglesia tan tacaña, ¿sí? ¿No? Vamos a discutir que la iglesia llegue a la conclusión de que el refrigerio ahora va a ser tinto. Ah, bueno, tinto. Si es lo que la iglesia quiere, tinto.
Entonces son situaciones, hermanos, donde siempre debemos buscar el beneficio. Hermanos, el ejemplo de Cristo es muy valioso para entender esto. Cristo, y lo veíamos cuando el hermano Elías estaba predicando, Cristo se desaferró. Es decir, Cristo no tomó esa dignidad para decir yo la sostengo, no. La soltó para hacerse uno con nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a soltar hoy en día para hacer luz? Eso es un asunto que es de vital importancia porque Cristo nunca estuvo en conflictos, nunca buscó la situación. Y yo aquí quiero llamar la atención, hermanos, sobre todo ahora que se avecina la campaña electoral, hermano, guarde su corazón de caer en discusiones estériles por política, hermano. Yo quiero animarlos que con la misma pasión porque yo tengo amigos que son apasionadísimos para hablar, ¿sí? Yo tengo incluso hermanas mías y hermanos que eso tienen su candidato y eso inundan el grupo de la familia con cosas, pero hermano, nunca mandan un versículo bíblico. Entonces yo sí quiero pedirle a esta iglesia que empecemos a hacer luz en esos pequeños detalles, que con la misma pasión que hablamos de nuestro candidato, de nuestra preferencia, también lo hagamos para predicar el evangelio de Cristo. Es tremendo. Mire, yo conocí un amigo que era vendedor, era el vendedor estrella y siempre en la empresa sacaba el primer lugar, le daban bono, un hombre que hablaba, ponía y le buscaban las personas y él a 15, 20, 25 les vendía el producto y era un excelente vendedor. Y yo lo escuché hablar y dije, qué tipo tan valioso. ¿Y qué pasó? Le dije, hermano, venga, ¿sí? Yo soy de esas personas que me gusta coger a la gente así desprevenida. Y le dije a la persona, oiga, ¿usted por qué no dirige la reunión de oración esta noche? No pude, no, hermano, yo cómo voy a orar, yo no sé hablar, yo no sé expresar. Pero es un tipo valiosísimo que tiene un verbo durante una hora para convencer a gente de cosas que no son trascendentes. ¿Y por qué no utilizamos esas mismas capacidades para lo que es trascendente, que es la salvación de las almas? Somos muy buenos sosteniendo debates políticos, económicos, de fútbol. Ay, yo soy de Nacional y mala decisión también. Yo soy de Nacional, ¿sí? Yo soy de Santa Fe, ¿sí? Cualquier cosa de eso. Y somos apasionados. Yo lo digo por Elías y por Edward, ¿no? Pero mire, nos ponemos a hablar de fútbol y nos apasionamos con eso, pero no mostramos la misma pasión cuando vamos a hablar del Señor. Yo conozco una hermana, no voy a hablar de las hermanas de acá, conocemos con mi esposo una hermana, que la hermana en época política se transforma. Anda o caña de norte a sur, de oriente a occidente y consigue votos, reparte, va puerta a puerta, hace el trabajo, pero ella dice que no sirve para ganar, para ir a llevar el evangelio. Pero gana gente, los políticos la consiguen aquí para ese trabajo. Pero nunca ha llevado a nadie a los pies de Cristo, dicho por ella misma. Entonces, esa dicotomía conceptual y esa dicotomía intelectual que tenemos de que para unas cosas sí, pero para otras no, tiene que acabarse, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ocuparnos de lo que realmente somos hoy en Cristo. Y hoy en Cristo tenemos que proclamar no al político de moda, sino al reino de los cielos. Esa es nuestra tarea fundamental. Con la misma energía, con las mismas capacidades que tenemos, porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios en nosotros es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y créame que todos tenemos esa gran capacidad de hacer. Entonces nosotros debemos hoy tratar de ocuparnos con decisión para que resplandezca el nombre de Cristo. Entonces, mis hermanos, siguiendo el modelo de Cristo, el propósito es que nosotros seamos
irreprensibles. La palabra irreprensibilidad que aparece aquí es un adjetivo, es amentos, que significa sin defectos. A ese estado tenemos que llegar, a ser personas que no tengamos, cada vez tengamos menos defectos, dice, y sencillos, para que seamos sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Entonces, hermanos, la palabra sencillos, para los que están tomando nota, es una palabra en el griego que es akeratos. Y akeratos significa sin mezcla. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Hermano, Dios nos quiere sin mezcla, sin mezclarnos, sin sincretismos de nada, para poder ser llamados hijos realmente de Dios. Ese es un título impresionante, el de ser hijos de Dios. Note que aquí la palabra, hay dos palabras en el griego que significan hijo. Una es huios, que es como el hijo que es llamado para que herede algo, pero aquí no usa huios, aquí usa tecnon. Y tecnon significa el hijo que es nacido de las entrañas. Es decir, que Dios nos llama hijos por nacimiento, no por adopción, por nacimiento. Por eso en Juan 1:12 el Señor dice lo siguiente. Voy a ir rápidamente a Juan 1:12 porque se nos está yendo el tiempo. En Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser tecnon Zeus, hijos de Dios por nacimiento. Entonces, mis hermanos, debemos enfrentar como hijos de Dios a una generación que no es buena. A nosotros nos correspondió vivir en medio de una generación que la Biblia llama maligna y perversa. La palabra generación maligna es genea diastrefo. Esa palabra diastrefo significa pervertida, corrupta moralmente. Y la palabra perverso es escolios. Escolios. ¿Han oído hablar de la escoliosis? ¿Qué es? Escoliosis es cuando la columna, ¿qué? Se tuerce. Entonces, esa palabra que está ahí, perversa, es la palabra escolios. Quiere decir que es una generación, ¿qué? Retorcida y perversa. Entonces, el hombre sin Cristo es esto. Es maligno, es perverso, pero se nos ordena a nosotros que resplandezcamos, que iluminemos, y note que ahí dice que seamos como iluminadores. Es decir, que nosotros debemos traer luz. La palabra iluminador es la palabra foster, que significa edificar o traer luz, indicando nuestra labor misional. De tal manera, mis hermanos, que nosotros tenemos una tarea. Efesios 5:8, si son tan amables y me acompañan ahí, nos dice, nos da la hoja de ruta de qué debemos hacer. Efesios 5:8. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo, ¿qué éramos? Tinieblas. Es decir, nos comportábamos de manera que maligna y retorcida. Éramos tinieblas. Mas ahora, ¿qué somos? Luz. ¿En quién? En el Señor. Note que no somos luz solos, es en el Señor que somos luz. Andad entonces como qué. Entonces hay un imperativo de que debemos ocuparnos también en obedecer todo lo que el Evangelio de Cristo nos dice. Y debemos ocuparnos con dedicación para avanzar en esta carrera que no es fácil. Esta carrera es fácil y la forma de hacerlo nos lo dice Filipenses en el capítulo 2, en los versículos 16 y 17. Asidos, ¿cómo? De la palabra de Dios. La palabra asir es un verbo, significa, es el verbo epejontes, que significa aferrados, firmes para sostener algo en alto. Y entonces aquí viene una pregunta práctica. ¿Qué tanto estamos sosteniendo la palabra de Dios en alto? ¿Qué tanto a nosotros nos ven como un referente,
nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿sí nos ven como un referente de que, oiga, usted es diferente? ¿Nos han dicho? O dicen, uy, venga que llegó el alma de la fiesta, esta es la que echa mejores chistes. Y llega la hermana evangélica. Venga que este es el que le pone ambiente a esto y llega el evangélico. No, hermanos. Nosotros debemos ser las personas que cuando llegamos al lugar, y llegó este evangélico y este empieza a hablar desde de la Biblia, entonces todo el mundo está saliendo. Ese debería ser el impacto nuestro. El impacto que la familia diga, pero ahorita empieza la predicación. Eso es bueno. Eso es bueno, hermano, porque esa es la tarea nuestra. Para eso fue que nos salvó el Señor. El Señor no nos llamó para simplemente bendecirnos, darnos carro, casa, beca, no. El Señor nos llamó para hacer aguijones para el pecador. Usted no está para sobar al pecador. Por eso siempre insistimos, a veces le decimos, hermano, no use tantos versículos para el impío, porque el impío no es esto. ¿Sí? A veces los impíos dicen, ay, ore por mí. Yo hoy en día no oro por los impíos. Llega la señora, no, porque ellos lo ven a uno como el cura. Ore y que ya la oración sube, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que el Señor está airado con el impío, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Entonces, nosotros debemos preocuparnos a dedicarnos a eso, a aferrarnos para sostener en alto la palabra de Dios y para que sea en beneficio de los demás. Ese caminar, hermanos, quiéralo o no lo quiera usted, tengo que decírselo y se lo voy a decir mirándolo a los ojos. Su caminar y mi caminar un día serán examinados. Un día cada palabra, cada acto, cada pensamiento será evaluado en el tribunal de Cristo. Porque de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestras situaciones, lo que no hayamos confesado y nos hayamos apartado será contado como algo malo. Porque es que es un tribunal de justicia. Y nosotros casi no se habla mucho del tribunal de Cristo en las iglesias. Pero usted y yo estaremos un día ahí, arrodillados, esperando el veredicto en el tribunal de Cristo. Y la satisfacción que nosotros tenemos, la esperanza que usted y yo debemos tener es que tenemos un abogado y tenemos un representante que estará abogando por nosotros. Pero si usted no está seguro de tener ese abogado hoy, usted debe preocuparse, porque delante del tribunal de Cristo no habrá impunidad de ninguna especie. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 10, un texto que es ampliamente conocido, dice lo siguiente: porque es necesario, noten lo que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, la palabra es hekastos, individual, particular, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, mis hermanos, debemos ocuparnos con gozo porque nuestra labor es sacrificial. En el nuevo pacto, cada acto debe ser intencional y espiritual. Y aunque nuestro mensaje sea odiado por nuestras amistades, por nuestras familias, malinterpretado, recibamos burla, menosprecio, debemos hacer nuestra tarea con gozo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Así que, hermanos, esas tareas, ese obedecer constante nos va a permitir, hermanos, avanzar, porque usted y yo somos luz, porque usted y yo tenemos el mensaje de esperanza
para un mundo que está en tinieblas. Así que lo invito a que brille con la luz de Cristo. Dios les bendiga.